Perfecto, muchachos. Entonces, vamos a resolver nosotros este segundo punto. El primer punto ya lo hicimos ayer, que retorne los cursos por estudiante. Y ahora que calcule el promedio ponderado de un estudiante. Entonces, ¿qué vamos a necesitar acá? Recuerden, muchachos, que tenemos lista de estudiantes. Vemos esa variable. Perdón, lista de estudiantes, creo que la llamé así. La variable, lista guión estudiantes. Yo la llamé así. Entonces, bueno, tenemos esta lista. Entonces, ¿cuál es la idea? Coger y calcular el promedio de un estudiante. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, bueno, vamos de nuevo, autor. Voy a tomar esto un poquito. Delgado, Hoy es 19 de septiembre. Las clases 2020. El contrato, pues, ¿qué sería? Entonces, como necesitamos calcular el promedio, esta función, ¿qué nos va a sacar, muchachos? ¿Un número? ¿Un número? Un número, sí, sí, muy bien, muchachos, un número. Bueno, ¿y qué necesitamos del estudiante? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el dato ahí que es importante de los estudiantes? Están viendo esto aquí. Las notas. Pero para encontrar un estudiante, o sea, sí, las notas son importantes para hacer el cálculo del promedio ponderado, pero ¿qué necesito yo de información para saber el promedio, o sea, para saber de aquí qué hago? O sea, ¿qué es lo que debería yo de conocer para antes de sacar el promedio ponderado? ¿Qué es lo que yo tengo que conocer? La lista de estudiantes y el código del estudiante, tal vez. El código del estudiante. Entonces sería un string. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, que la entrada sería un string? Porque el string sería el código del estudiante. ¿Estamos de acuerdo allí, muchachones? ¿Que lo que necesitamos es eso? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, sí, Juan Felipe ya, o sea, semana 15 esta, no, esto es semana 16 la próxima, el parcial. Semana 17, dentro de 15 días. En la semana 17 tenemos la sustentación del proyecto final. Y dentro de 3 semanas, yo la semana 17, pues yo hago lo posible por dar como un consolidado de notas para que usted sepa si necesita el opcional o no. Y la semana 18 haríamos el opcional. El opcional lo haríamos, si no estoy mal, el 10 de octubre. Y ya cerramos completamente. Parece ser, muchachos, que iniciamos el 23 de noviembre. Parece ser, pero pues aún no está definido en estar pendiente de los calendarios porque pues la universidad sí se ha tomado su tiempo con eso. Entonces, sí, efectivamente, muchachos, nosotros ya estamos a tratar de finalizar. De hecho, esta es nuestra última clase. Bueno, entonces, dígame. Yo le puedo pedir algo, no es de su, pues, eso no lo tiene que hacer usted, pero usted nos podría, no sé, en 5 minuticos explicarnos cómo es que se matriculan materias, en 5 minuticos. Pues yo es que usted sabe, Listo. ¿Me acuerdas cuando acabe este ejercicio? O sea, cuando acabe este ejercicio, me acuerdas, por favor. Ok, profe, gracias. Yo les explico el proceso. Listo. Entonces, bueno, calcular promedio, contrato, bueno, descripción, calcular o sea, esta función retorna el promedio ponderado de un estudiante. Ejemplos. Entonces, vamos a ver. Si, por ejemplo, tenemos esta lista, porque como esto va a cambiar, entonces prefiero dejarlo así. Entonces, por ejemplo, tenemos esta lista. Vamos a llamarla lista A, define, lista A, ¿correcto? Entonces, voy a llamarlo lista A. Voy a llamarlo lista A. Y bueno, vamos a meter esto donde debe ir. Y vamos a guardar. Bueno, si yo hago calcular promedio ponderado, es que ingrese la lista de estudiantes. ¿Será conveniente? Pues como lo estoy manejando como variable global, yo creo que sí, lo mejor es que ingrese una lista de estudiantes para poderlo hacer un poco mejor. La lista de estudiantes y que Profe, ingrese el string. Dígame.
¿no sería más fácil si lo hace, si le ingresa pues ya el resultado del filtro? Porque el filtro, pues filtrar por código y luego le saca el promedio a eso. Sí, eso es justamente lo que voy a hacer. Si no, pues que aquí ingrese la lista de estudiantes, o lo que estaba pensando, que es más conveniente que ingrese que utilizar pues esta variable que tengo aquí clavada. Esta. O sea, acá. Eso para facilitar pues el funcionamiento de la función. Eso es lo que estaba pensando. Bueno, muchachos, entonces, si yo pregunto por el promedio ponderado de este estudiante, ¿cuánto haría de retornarme? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, mire lo que toca hacer. Pues toca hacer la suma, la división de la suma de ¿qué? De, primero, 3.5 por 4. 3.5 por 4. Luego, que que más vio este estudiante? Esta, 4.2 por 4. Y al final, ¿por qué lo dividimos, muchachos? Sumamos la multiplicación entre la nota y los créditos. Y al final, ¿qué hacemos? Muchachos, al Los final, créditos. sumamos los créditos. Entonces sería dividido 8. ¿Estamos de acuerdo? El CAR es lo mismo que FIRS. El CAR es lo mismo que FIRS. Es un sinónimo. ¿Es claro cómo saqué el promedio ponderado, muchachos? Pues yo estoy un poco relajado porque eso ustedes lo vieron ya en la introducción, pero de todos modos no está de más preguntar. ¿Sí es claro cómo se calcula? Sí, señor. Listo. Entonces, esto tiene que dar, muchachos, si yo llamo esto con la lista, bueno, lista A, entonces esto me tiene que devolver 3.85. Perfecto. Bueno, eso me tiene que devolver 3.85. Bueno, ya hicimos el ejemplo allí como por cumplir. Y ahorita lo probamos. Esto es comentar con acá. Bueno, vamos a definir esa función. Define. Entonces vamos a llamarlo calcular promedio ponderado. Ahí ingreso una lista de estudiantes. Lista de estudiantes. Y ingresa el código. ¿Sí? Porque el código es el que nos ayuda a buscar. Bueno, entonces aquí, ¿qué nos va a servir? Voy a poner un local porque yo ya tengo, primero tengo que aplicar un filtro. ¿Por qué tengo que aplicar un filtro, muchachos, primero? ¿Por qué tengo que aplicar un filtro? Para filtrar las materias que está viendo el estudiante de ese código. Correcto, exactamente, exactamente. Entonces, exactamente. Entonces, define, entonces, materias, estudiante. Entonces, las materias estudiante, perdón, esto es una variable. Materias estudiante, entonces, es un filtro estudiante que le ingresa la lista de estudiantes, list E, que la llamé así, e ingresa una función anónima. ¿Por qué vamos a filtrar nosotros? Entonces, bueno, ni siquiera necesito el filtro genérico, porque ya tengo aquí eso. Lista de estudiantes por código. Eso ya lo tenía hecho, pues sí que aprovechar. Y le ingresa únicamente, vamos a ver qué le ingresa esto, le ingresa el estudiante por código. Este señor me está filtrando la lista de estudiantes genérica. Voy a agregarle aquí la variable para poder cualquier lista. Entonces es sencillamente esto, cambiarle aquí. Voy a hacer este cambio aquí también para dejarlo genérico. Y este sería acá cambiar el contrato, que esto es lista de estudiantes. Y acá pues también lista de estudiantes para poder manejar pues cualquier lista. Porque pues estaba clavado con esta lista de acá, con la lista que cargamos desde el archivo. Bueno, entonces, listo. Entonces ingresa la lista e ingresa el código del estudiante. Esa función ya se encarga, aquí en materias estudiante, ¿qué va a quedar? En materias estudiantes va a quedar solo la lista del estudiante que estamos buscando. Bien, y necesito una función que me calcule el promedio ponderado. El promedio ponderado tendría que hacer esta suma y luego, ¿qué tendría que más que hacer? Tengo que hacer esta suma. Como aún no hemos visto funciones con acumuladores, necesitamos otra función para acumular la suma de créditos. Entonces, total sería dividir la suma de las multiplicaciones entre materia y créditos y dividirlo entre el número de créditos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos?
¿Estamos de acuerdo allí? Listo. Entonces, vamos a hacer la suma ponderada, ¿qué se llama? Entonces, suma ponderada, ¿qué es? Ella recibe una lista de estudiantes y lo que va a hacer es, bueno, primera condición. Si la lista es vacía, entonces devuélvame 0 y en otro caso haga la suma entre ¿quién? Entre el estudiante, perdón, sí, la suma está bien, de la multiplicación entre estudiante-nota del FIRS, DLE, con creo que es créditos o créditos, que no recuerdo. Créditos. Créditos del FIRS, DLE. Recuerden pues que toca tomar el FIRS y le sumo el llamado recursivo de ¿quién? De suma ponderada con el res DLE para poder hacer eso. Entonces, ahí ya tengo la suma ponderada. Y finalmente me falta sacar la suma de créditos. Ya van a darse cuenta ahora con funciones con acumuladores que realmente esto no es tan necesario hacer esto así. Bueno, entonces la suma de créditos que tengo. Si es vacío, entonces devuélvame 0. Y en otro caso, ¿qué debe hacer? Básicamente, suma créditos, perdón, de estudiante-créditos, el FIRS DLE, y eso con el llamado recursivo, que eso sería suma créditos del REDS DLE. Entonces ya ahí hago la suma de créditos. Esto es un condicional, ¿no? Que no se me olvide. Y bueno, ahí cerramos. Bueno, ya tengo las dos funciones que necesito. Recuerden que el local abre un paréntesis antes de las definiciones. Y bueno, y metes un poquito adentro. Bien. Entonces ya aquí ya este define lo cerré. Y ya cierro lo que vamos a hacer. Entonces, vale, muchachos. Entonces toca hacer una pequeña validación. Es que si la lista es empty, o sea, si el estudiante no existe, entonces ¿de qué decirse? El estudiante no existe. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si la lista inicial, perdón, si esta lista inicial que se puso acá, no es LE, sino materias estudiantes. Si materias estudiantes vacío, significa que el estudiante no existe. Si el estudiante no existe, pues ¿qué deberíamos de sacar, muchachos? Si el estudiante no existe. El error. El error. Hay una cosa que les quiero mostrar del error. Bueno, el error ustedes saben que eso lanza un error, pero pues también hay la posibilidad de hacer esto. No es necesario hacer esto. Bueno. Entonces, muchachos, yo ya voy a empezar como a formatear los mensajes de error. Entonces vamos a utilizar un string append para pegar ¿qué? Entonces, el estudiante no existe, entonces sería el estudiante con código. Entonces, vamos a hacer espacio, metemos esto que metimos acá, código, que se supone que es un string, y esto nos ayuda a, como decirle al usuario un poco más precisa el mensaje de error. Entonces, pueden utilizar string append, esta otra técnica se las voy a explicar en FLP, aquí no dio. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser el estudiante con código y mete el código. El código que ustedes ingresaron en la función no existe. Entonces, eso es lo que tocaría hacer. Bueno, y es eso. Entonces, lo primero es, si es vacío, el estudiante con código no existe. En otro caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la división entre ¿quién? La suma ponderada de materias estudiante con la suma de créditos de materias estudiantes. Entonces, de esa manera podemos calcular esta parte. Bueno, entonces la recursión ya se encargan estas funciones aquí de hacer, pues, de explorar. Entonces, muchas veces cuando ya usted tiene las funciones en el local con recursión, en la función externa realmente no lo requiere, porque ya ustedes manejan la recursión en las funciones internas que ustedes crean aquí en el local.
Lo que hice fue una verificación de que si el estudiante no está, pues de un error, porque si lo pongo acá, me va a dar 0/0. ¿Qué pasa si el estudiante no existe? Me va a dar que la suma ponderada es 0 y aquí es 0. ¿Qué pasa si intento dividir 0/0? ¿Qué creen que pasa? Si intento hacer esa división. Sale 0/0. Error Correcto. porque sin discriminación. Y el usuario no sabe por qué es el error. Entonces uno debe controlar eso un poco. Sí, se explota el PC, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Acá, acá este errorcito es como controlar, nosotros mismos controlar que si va a pasar esa situación, entonces uno le dice al usuario por qué está pasando. Porque es que el usuario a veces dice división por cero. Yo, por ejemplo, abre un juego y le sale un error de división por cero. ¿Usted qué piensa? ¿Será que usted sabrá cómo solucionar el error? Entonces, y si por ejemplo le aparece este mensaje, usted debe reinstalar el driver de su tarjeta gráfica. ¿Qué piensa ahí? Por ejemplo, división por cero puede ser a causa de eso. Y el programador lo sabe. Pero si en lugar de decirle eso le dice, debe reinstalar los drivers de su tarjeta gráfica, ¿se entiende mejor o no? 1000 veces, profe, porque ya le indican qué hacer para solucionarlo. Exactamente. Entonces pasa exactamente aquí, que cuando yo lance el error, entonces la persona sabe que está buscando un estudiante que no existe. Entonces, pues ya sabe qué debe hacer. O sea, ya sabe la causa del error. Y pues debe probar con otro estudiante, pues que sí se tenga idea de que existe. Bueno, muchachos, entonces vamos a lo nuevo de siempre, vamos a probar. Entonces, está la lista. Entonces vamos a hacer esto. Voy a hacerlo un poco más largo. Entonces, check expect. Vamos a probar con un check expect. Ya se llamaba la función. Esto debe dar 3.85. Sin embargo, pues esta lista no existe. Entonces, pues la va a meter así. Entonces, es eso. Bueno, metemos esta lista. Y bueno, espere a ver que... Listo. Entonces vamos a ejecutar esto. Si hay algún error, pues lo corregimos. Listo, todos los test han pasado. Existe algo que un estudiante me enseñó en un taller, yo la verdad no sabía que había esto. Hay una función que se llama check error. Check error es para precisamente verificar que lanza un error. ¿Estamos de acuerdo? Lanza un error, la verdad no la conocía, la vi en un taller. Y pues bueno, muchas gracias al estudiante que la hizo. Entonces vamos a, ¿qué para que haya un error, quería de pasar? ¿Ustedes qué opinan? Para que lance el error que nosotros allí manejamos. ¿Qué creen que debería de pasar, ¿Qué muchachos? El código código. necesita? Pongamos Colocar por un ahí. estudiante, ajá, que no tenga un código. Exactamente, muchachos. Correcto. Bien, entonces vamos a ver. Entonces, si dicen que todos los test ha pasado, bien. ¿Qué pasa con esto? Que esto lanzó efectivamente un error. Si ustedes ven acá, si hacemos esto, efectivamente el estudiante con código tal no existe. ¿Listo? Eso le debería aparecer al usuario. Recuerden que los checks a la larga, este ya lo incluiré pues en el próximo curso. El estudiante con ese código pues sencillamente no aparece, no existe. ¿Listo, muchachones? ¿Listo hasta allí? Sí, señor. Vale. Entonces, ya tenemos la función para calcular el promedio ponderado. Ya van a darse cuenta, bueno, si me acuerdan, por favor, alguien guárdelo, que yo a veces le prometo como que tengo la idea de qué es lo que tengo que hacer, pero en medio de la clase a mí se me olvida. Es que yo esta función de acá, se las voy a unificar en una cuando les muestre ahorita acumuladores. Realmente sale muy, muy rápido. Y bien, muchachos, ya hicimos lo que es el tercer punto. Y ahora, que ordene los estudiantes de acuerdo a su promedio ponderado. Pillan acá. Que ordene los estudiantes de acuerdo a su promedio ponderado. Entonces, muchachos, ¿qué tocaría hacer? Este último punto. ¿Cómo lo harían ustedes con todo lo que ya tienen? Ya tengo el que calcula el promedio ponderado por un estudiante. ¿Qué creen que tocaría hacer? Que ordene los estudiantes de acuerdo a su promedio ponderado. ¿Qué creen que tocaría hacer aquí?
Una función que reciba la lista de los promedios, ¿no? Y que los vaya ordenando de acuerdo al mayor. Sí, correcto. Pero para eso, adicional, necesitaríamos saber, pues, qué código corresponde al promedio ponderado. O sea, yo podría poner el código y el promedio ponderado en una lista. Entonces, por ejemplo, puede ser una lista de listas, donde cada lista interna es estudiante y promedio. O bien, pues, como yo recomiendo, podemos crear una estructura. Podemos crear una estructura, define, llamémoslo promedio estudiante, perdón, define struct, podemos crear una estructura. Eso ya es muy libre, ¿no? Define struct, promedio estudiante. Entonces, de promedio estudiante, ¿qué tendríamos? Pues tenemos el código y el promedio. ¿Estamos de acuerdo? O si no, lo pueden manejar como lista de listas, o sea, ahí es libre. Pero pues yo prefiero listas de estructuras porque pues es mucho más fácil de organizar que una lista. ¿Listo? Entonces vamos a crear esa estructura. Entonces, esa estructura nos vamos a generar una lista de eso, donde cada posición de esa lista es una estructura promedio estudiante. Entonces va a contener el código del estudiante y el promedio del estudiante. ¿Estamos claros hasta allí, muchachos? O sea, eso ya es una decisión que yo acabé de tomar. Gabriel, hoy alcanzó a explicar, es que realmente lo de vectores, afortunadamente ya les hice la introducción, entonces, pues es un poco más sencillo. O sea, básicamente lo que voy a concentrarme es hacer ejemplos en eso. Entonces, bien, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta función, bueno, como es principal, recuerden que tiene todo. La fecha es hoy, 19 de septiembre de 2020. Entonces, vamos a ver el contrato. Entonces, lista ordenada. Vamos bien, generar lista promedios. Entonces, la lista promedios, ¿qué va a recibir? Va a recibir una lista de estructuras que son va a recibir una lista de estudiantes y nos va a retornar una lista de promedio estudiante. A la larga lo que necesitamos, la información, la lista de estudiantes que ingresa, ya luego haremos los respectivos filtros y finalmente lo que necesitamos es hacer este tema de generar la lista de salida. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, vamos, por ejemplo, con un ejemplo. Bueno, propósito. El propósito de esta función es generar una lista, bueno, de una lista de estudiantes, generar un promedio. De generar una lista que tenga el promedio, que tenga la información de los estudiantes, o sea, el código, y el promedio ordenada de mayor a menor. ¿Listo? Queremos que el primero que quede es el que tenga mayor promedio. Ejemplos. Entonces vamos a probar con esta lista que tenemos aquí. Vamos a probar con esta listica. Voy a poner unos enter acá. No, aquí estoy bien. Listo. Entonces tengo eso. Entonces, vamos aquí a comentar esto. Bueno, entonces, lista A, perfecto, pero esta función se llama generar lista promedios. Entonces, esta generar lista promedios, ¿qué me va a sacar? Esto me va a sacar una lista, perdón, me va a sacar un list de estructuras tipo promedio. Entonces, se llama make promedio estudiante. Entonces, de promedio estudiante, bueno, ¿qué nos tocaría hacer, muchachos? Pues nos toca hacer este proceso de calcular el promedio para cada uno de ellos. Como uno es un hombre perezoso, muchachos, pues vamos a utilizar esta función que ya tenemos y vamos a empezar a sacar los promedios de cada uno. Entonces, calcular promedio ponderado, que ya lo tengo, entonces vamos a empezar a ejecutar. Entonces, yo tengo esta lista A, voy a definirla para hacerlo más fácil. Entonces, definamos esta lista A. Bueno, generamos esta lista A. ¿Dónde estás? Listo. Bueno, ya la tengo. Creo que ya la tengo. Lista A. Entonces, bueno, ahí ya la tengo, muchachos. Tengo esa lista A. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Bueno, muchachos, esta es no se vayan a asustar por esto. Lo que pasa es que ya en estudiante avanzado, ¿qué pasa? Él como para tratar de abreviar, él para imprimir, no se preocupen, la lista sigue siendo igual, cambia esto por
por cosas que él ve compartidas. Por ejemplo, el 10, para él el 10, 111,050. Entonces, donde aparezca 10 es 111,050. Es una forma de imprimir, ¿listo? No se preocupen por eso. ¿Sí es claro? Eso es una forma de mostrar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Porque ya estamos en estudiante avanzado. ¿Estamos allí, muchachones? Así como un Ok. cambio de variable. Sí, por así decirlo, pero es solo imprimiendo. Solo imprimiendo. O sea, él imprimía así ya, por ser estudiante avanzado. ¿Es claro eso, muchachones? Lo que él vea compartido en las listas, entonces él lo pone en numeritos. Es como para que quede más cortico. Eso es. De pronto hay listas a veces que tienen mucha cosa repetida y son muy grandes, entonces pues él hace ese cambio por eso. ¿Estamos allí, muchachos? La que no se asusten. Listo. Entonces vamos a usar esta función para calcular el promedio de cada uno, porque pues ya la tenemos hecha. Entonces empecemos. Entonces, del primer estudiante, ¿quién es? Este muchacho. Entonces, este muchacho, ¿cuánto promedio tiene? Vamos a ver. El promedio espera dos argumentos, qué pena. La lista A, que la creé allí, y esto. Entonces, 3.85. Bueno, eso igual ya lo conocíamos. Entonces, empezamos con la salida. Entonces, este muchacho tiene un promedio de 3.85. Ahí lo vamos ordenando. 3.85. ¿Listo? Bueno, es el primer promedio. Bien, vamos a ver el siguiente estudiante. El siguiente estudiante sería este chico de acá. Y vamos a ver. Y el promedio que tiene es 2.93. 2.93. Entonces, ¿iría antes o después? De acuerdo al ordenamiento, muchachos. ¿Iría antes o después? Vamos a ordenar de mayor a menor. ¿Ustedes qué dicen? Después. Después, exactamente. Sí, porque vamos de mayor a menor. Entonces, 2.93, ese es 2.93 continuo, ¿no? Entonces nos va a tocar hacer un check within. 2.93. Entonces, 2.93. Cuando les aparezca aquí la rayita, ¿la ven? ¿Ven esa rayita? ¿Ven la rayita que está arriba del tren, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Ven la rayita? Aquí que señalo con el mouse. Sí, señor. Ojo, es que es periódico, ¿no? Sí, profe. Eso es periódico, exactamente. Correcto. Bueno, 2.93. Vamos con el siguiente estudiante. El siguiente estudiante, bueno, ya hicimos este, nos falta este. Este como apenas tiene un curso, creo que nos va a dar lo mismo, 4.5. Entonces, como este es Profe. 4.5, dígame. Hay que cambiarle el código a ese 293. Ah, sí, gracias. Entonces, este de acá iría de primero porque es el que tiene mayor promedio. Entonces, acá, vamos acá y metemos este aquí. Y este primero tendría promedio 4.5. Obviamente la comparación es injusta porque pues este ha visto menos cursos, pero pues eso es lo que solicita la función allí. Bueno, ya tenemos estos tres. Vamos a ver qué otro hay. Ya este lo revisamos, el 2000 ya lo revisamos. Y nos faltaría este, ¿no? Creo que apenas son 4. ¿Estamos de acuerdo, muchachones? ¿Apenas son 4 estudiantes? Claro, 5601 ya lo tengo. 5612, 5601, 192000, 204, 5612, 212, falta este. Sí, son 4 estudiantes. Entonces, 212, este de acá. Entonces, y este nos da 2.5. Entonces, este muchacho, al tener 2.5, pues iría último. Eso es el que tiene menor promedio. Bueno, entonces, este de acá tiene promedio 2.5. 2.5. Bien, muchachos. Entonces, esta debería ser la salida. ¿Listo? Esta debería ser la salida de eso. Entonces, eso es lo que vamos a comprobar ahora. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Qué es lo que hemos de comprobar ahora? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta del entendimiento de esto? No, señor, todo está bien. Listo, muchachos. Entonces, vamos a diseñarla. Entonces, bueno, hay varias cosas que vamos a ver. A mí me gustaría tener la posibilidad de tener un filtro que me dé que me dé únicamente los estudiantes que estoy trabajando. Necesito un filtro. Miren acá, yo necesito un filtro
que únicamente me den los estudiantes que yo ya tengo trabajados. ¿Sí lo pillan allí? O sea, perdón, como hay duplicados, como hay estudiantes duplicados, ¿cómo así duplicados? Pues está aquí, está acá. Yo necesitaría como eliminar los duplicados, ¿sí me entienden? ¿Sí me entienden, muchachones? Sí, señor. Vale. La única forma que yo veo de atacar esto es creando como una función que empiece a revisar cada uno de los elementos de la lista y verifique que no estén, o sea, por ejemplo, yo tomo este primer elemento, ¿correcto? Y lo que debo de hacer, si no está en la lista que ya estoy armando, entonces pues lo ingreso. Si está en la lista que yo estoy armando, ¿qué debería hacer? Borrarlo. No insertarlo. Ya les voy a explicar cómo se haría esta parte. De hecho, esto ya es un poco de acumuladores, porque los acumuladores son información que usted tiene en la función y se está pasando por los argumentos. Les voy a mostrar acá. Entonces, miren lo que tocaría pasar, lo que tocaría hacer. Entonces, vamos con esto, con esta listita. Yo quiero sacar solo la lista de estudiantes. Pues necesito eso para poderlos diferenciar. Entonces, de aquí yo quiero sacar la lista de estudiantes. Entonces, ¿qué toca hacer? Ya eso es un problema que tenemos porque como los tenemos repetidos, nos toca mirar. Entonces, ¿cuál sería la idea? Esto sacar una lista, o sea, si yo saco esto, puede ser una lista que tenga únicamente esto. Tenga Chan, tenga esto, que tenga esto de acá, que tenga esto, perdón, que tenga esto, que tenga, ahí está, que tenga este, 1, 2, que tenga, vamos a ver, 192 y 4 ceros, y que tenga 201, 23, 12. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Ahí? ¿Estamos de acuerdo aquí? Le faltó un cero. En este, así es, 20.000. Entonces, ¿estamos de acuerdo que esta debería ser el primer como filtro que deberíamos de hacer? De toda esa lista, deberíamos de sacar esa lista de códigos, ¿estamos de acuerdo? Porque cada uno de estos códigos, lo que vamos a hacer es enviarlo a la función que nos calcula el promedio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y con eso armar una lista. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? O sea, lo primero que tengo que hacer, ¿por qué tengo que sacar primero los estudiantes? ¿Por qué tengo que sacar primero los códigos de los estudiantes, muchachos? ¿Por qué lo estoy pensando así? ¿Alguien me indica si me entendió o cómo lo vio? Pues yo creo que lo está sacando para poder, digamos, hacer una función recursiva, creo yo, y meterla en el del ponderado, para que vaya Sí, metiendo uno por correcto. uno y le vaya haciendo el promedio. Correcto, tienes toda la razón, Valentina. Eso es exactamente lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque como los estudiantes vienen desorganizados, pueden venir muchísimos. O sea, yo estoy pensando esto si la lista es grande. De hecho, ahorita la voy a volver más grande. Voy a utilizar Excel voy a utilizar Calc para eso, LibreOffice Calc. Yo me he vuelto ya experto haciendo eso. Entonces, voy a generar ahorita una lista aleatoria con esos ítems y que estén pues combinados en cualquier orden. Bueno, entonces, bueno, lo primero que quiero yo es sacar la lista de estudiantes, ¿correcto? Para sacar la lista de estudiantes operativamente, me toca mirar lo siguiente. Yo tengo que mirar un elemento cualquiera, por ejemplo este. Y yo llevo una lista que ya estoy armando. Esta es una lista que estoy armando. Entonces, ¿cómo ha sido una lista que voy armando? La lista que voy armando, muchachos, es si este elemento no está en la lista, actualmente, ¿qué haría de hacer? Si el elemento no está. Si el elemento no está, muchachos. Copiarlo. Sencillamente insertarlo. Insertarlo, correcto. Y si el elemento está, ¿qué debería hacer? No lo inserta. No lo inserta. Entonces, muchachos, uno de los problemas clásicos es eliminar
eliminar números repetidos, eliminar elementos repetidos en una lista. O generar una lista sin elementos repetidos. Entonces, muchachos, ¿cómo sería el enfoque de esto? El enfoque de esto es que inicialmente hay una lista vacía. Luego, examinamos el primero. ¿El primero está en la lista vacía, muchachos? ¿Ese primero, 5601, está en la lista vacía? No. No. Entonces, list 19-56001. Listo, no está. Luego, reviso, 204-5612 está en la lista y que llevo. No, no está. No. Entonces, Entonces, sería list con ese primer código y con el otro. correcto. Y este 204-5612, correcto. Y ahora les hago la pregunta. En el siguiente, ¿está 19-56001 está ahí? ¿En el tercero? ¿Ese está en la lista que llevo? Sí, señor, está. Entonces, pues, Entonces, correcto. Entonces, bueno, parece que se me dañó. Cosas que pasan. Ley 5600, perdón, 19-56001. Luego pasa a hacer esto. Y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué en el tercero queda igual? ¿Por qué cuando llega el tercero queda igual? Esto es cuando, este es el inicio. Este es cuando inicia la función. Este es el primero, este es el segundo. ¿Y por qué en el tercero queda de esa manera? ¿Por qué en el tercero queda de esa manera? Porque Porque no ya lo está. imprimimos. Exactamente, porque la función no permite ingresar cosas repetidas. Correcto. ¿Va? ¿Seguimos, muchachos? Vale, seguimos. Y bueno, en el cuarto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llega el cuarto? ¿Cómo sería la salida cuando llega el cuarto? sería list, Agrega el nuevo código. agregando el nuevo código. Exactamente, muchachos. Entonces sería 192 y 4 ceros. Correcto. Cuando llega el quinto, ¿qué pasa? Imprime la lista, esa lista, la que está seleccionando. ¿Y por qué? Porque ya la hace. Porque el 20-45-612 ya se encuentra. Correcto, exactamente. Perfecto. Ese sería el quinto. Cuando llega el sexto, ¿qué pasa? Bueno, aquí vamos con vamos a organizarnos. Este es el cuarto, el quinto, el sexto y lista vacía. 1, 2, 3. Este sería el cuarto, el quinto. ¿Qué pasa cuando ya llega el sexto? ¿Cómo? Se inserta Lo ingresa. ese código. Correcto. Lo ingresa este código. Correcto, muchachos. Entonces sería 2012, 312 y listo. Y cuando llega a la lista vacía, pues recuerden que estamos explorando la lista vacía. Cuando llega a la lista vacía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llega a la lista vacía? ¿Qué deberíamos de hacer cuando llega ya lo último? ¿Qué debería de pasar, muchachos? Si la construimos con cons, debería colocar vacío y pues se termina de completar la lista, ¿cierto? Sí, exactamente. Tienes exactamente toda la razón. O sea que aquí se retorna el acumulador. Ya les voy a explicar qué pasa. De hecho, esa función de allí me sirve para introducirlos al tema que viene. Entonces, resulta, muchachos, que ¿cómo ha sido un acumulador? Si ustedes observan, esto inicia en vacío. El acumulador tiene un estado inicial. En este caso es vacío, puede ser 0, tiene como un estado inicial. Y a medida que avanza en la función recursiva, ¿qué va pasando con el acumulador, muchachos? ¿Qué va pasando con el acumulador a medida que avanza? ¿Qué va pasando con el acumulador? Va cambiando de estado y se va agrandando. Sí, va cambiando de estado. Esa es la palabra correcta. Él cambia de estado. Entonces, muchachos, justamente este problema me va a ayudar a introducirlos a lo que es funciones con acumuladores. ¿Sí lo pillan? Hay una variable que a medida que usted va haciendo el llamado recursivo va incrementándose o va cambiando.
por ese es el término correcto. La función va cambiando. Juan Felipe Arango, usted todavía no, sino que esto sucede dentro de la función. Ya les voy a explicar cómo va a suceder eso. Entonces, antes de hacer muchachos, antes de hacer esta función de aquí, me toca explicarles lo que es funciones con acumuladores. O sea, esto yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Con lo que tengo actualmente, porque yo necesito sacar una lista de estudiantes, muchachos, yo necesito sacar una lista de estudiantes que no tenga elementos repetidos. Entonces, ¿qué pasa si sencillamente itero los estudiantes? Me quedaría una lista con elementos repetidos. Y yo no puedo tener esa lista con elementos repetidos porque me estaría calculando el promedio de un estudiante 2 veces. Y yo necesito una lista estudiante versus promedio, de acuerdo a lo que se requiere acá en la función. Yo quiero una lista ordenada, luego lo ordenamos, eso de realmente ordenar es el menor de los problemas. Entonces, de acuerdo a su promedio ponderado. Entonces, como eso es lo que me están pidiendo, entonces yo a la larga necesito sacar esta lista, ordenada de mayor a menor. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, muchachones, antes de cerrar esta primera parte, ¿se entendió esto cómo va cambiando la salida a medida que itera en la lista? Muchachos. Y que eso es el concepto de acumulador. Lo que acabo de explicar es el concepto de acumulador. ¿Tienen preguntas hasta allí, muchachos? Hasta el momento, obviamente, pues ya ahorita voy a ponerle vida a esto, ¿no? ¿Preguntas, muchachos? Por el momento no. Listo, muchachos. Entonces son las 50 y pongámosle 55. Entonces nos estaremos viendo a las 9:10. Sí, ya toca mirar exactamente, Juan Felipe. Se tiene un elemento inicial que va modificando a medida que la función itera. Correcto. Entonces nos va a ayudar, por ejemplo, a sacar, por ejemplo, la suma de una lista, pero ya de otra manera. O nos va a ayudar, por ejemplo, a encontrar el mínimo de una lista o el máximo de una lista. Va a ser muy útil para ese tipo de cosas que ya lo último que me faltaba darles en el sentido de desarrollo de funciones recursivas. Ya lo del begin y el set es principalmente para darles apoyo en el tema del proyecto. Aunque en el examen puedo preguntar. Entonces, bueno, muchachos, entonces nos vemos a las 9:10. ¿Listo? Vaya, tomen algo. Si no han desayunado, desayunen y nos vemos a las 9:10, muchachos. ¿Listo, pues? Profe, Sí. un ejemplo sencillo de acumuladores, pues por ejemplo el length que cuenta cuántos elementos hay en una lista, eso se podría hacer con acumuladores, que cada vez que haya una lista adentro, le sume 1 al acumulador, ¿cierto? Sí, señor, exactamente. Y el acumulador es entrada a la función. Y pues nos va a ayudar mucho es meter la función dentro del local. Eso es una combinación de local y una variable que va cambiando. Es básicamente eso. Listo. Entonces, nos vemos ahorita entonces, muchachos. Vayan y desayunen o algo porque tampoco los quiero con hambre. Bueno, pues. Listo, tengo la grabación aquí.